A finales de los años 60, los residentes del norte de California estaban nerviosos tras una serie de asesinatos sin resolver que en su mayoría tenían como objetivo a parejas jóvenes. Estos actos de violencia al azar pronto se atribuyeron al asesino del Zodiaco, un individuo no identificado que luego envió extraños criptogramas y mensajes crípticos a la prensa después de los crímenes. Aunque han pasado décadas y se han propuesto una docena de posibles sospechosos, hasta febrero de 2026 el asesino del Zodiaco sigue sin ser identificado. Los primeros asesinatos confirmados del Zodiaco ocurrieron la noche del 20 de diciembre de 1968, cuando David Faraday, de 17 años, y su novia Betty Lou Jensen, de 16 años, fueron asesinados a tiros. Apenas recientemente había surgido un romance entre los dos. De hecho, era la primera cita de la pareja la noche en que murieron. Después de prometer que Betty Lou Jensen estaría en casa antes de las 11 p.m., la pareja salió en el auto de David y finalmente terminó estacionada en un lugar conocido como Lover's Lane en Lake Herman Road, en Benicia, California. Varios automovilistas que pasaban vieron el auto pero no le dieron importancia, pero un poco después, un observador notó un cuerpo tirado al lado de la carretera. Los investigadores descubrieron que Betty Lou había recibido 5 disparos en la espalda, mientras que David, quien estaba más cerca de su auto, había recibido un disparo en la cabeza. Sorprendentemente, él seguía con vida, pero falleció poco tiempo después. Las autoridades notaron que había agujeros de bala en el techo y la ventana trasera del auto, lo que sugiere que la pareja fue obligada a salir del vehículo mediante algunos disparos de advertencia. Las pruebas recolectadas en la escena incluían casquillos de bala que fueron identificados como Winchester Western Super X recubiertos de cobre, mientras que las pruebas balísticas revelaron que el perpetrador probablemente usó un arma calibre .22, posiblemente una pistola semiautomática, J.C. Higgins modelo 80. La segunda pareja de víctimas confirmadas fueron Darlene Ferrin, de 22 años, y Mikel Mayotte, de 19 años. La noche del 4 de julio de 1969, Darlene contactó a Michael y la pareja se detuvo en el estacionamiento del Blue Rock Springs Park en Vallejo. Según el testimonio de Michael, otro vehículo entró al estacionamiento alrededor de la medianoche. Se fue, pero regresó solo unos minutos después. Después de esto, el auto se detuvo y el conductor salió del vehículo antes de apuntar una luz brillante hacia la pareja y disparar al interior del auto. Darlene recibió varios disparos y murió al llegar al hospital, mientras que Michael fue herido de bala en la mandíbula, el hombro y la pierna. Afortunadamente, él sobrevivió a sus heridas y proporcionó a los investigadores una descripción del agresor. Dijo que el atacante era un hombre blanco, corpulento, de aproximadamente 1.73 metros de altura y alrededor de 90 kilos de peso, y agregó que tenía la cara grande, el cabello rizado castaño claro y vestía ropa oscura. Sin embargo, esta información no fue suficiente para que la policía pudiera avanzar y no condujo a ningún dato útil ni a ningún nombre. A las 12:40 de la noche de los tiroteos, un hombre no identificado contactó al departamento de policía de Vallejo y afirmó que él era responsable no solo de los ataques a Darlene y Michael, sino también de los ataques a Betty Lou y David. El despachador de la policía que recibió la llamada informó que el hombre hablaba con una voz baja y monótona y les dijo, cito, «Quiero reportar un asesinato. Si van una milla al este por Columbus Parkway, encontrarán a unos chicos en un auto marrón. Fueron baleados con una Luger 9 milímetros. También maté a esos chicos el año pasado. Adiós». Cabe destacar que las pruebas forenses demostraron que Darlene y Michael efectivamente habían sido baleados con una pistola 9 milímetros. La llamada fue rastreada hasta un teléfono público en una gasolinera cercana, pero nunca se identificó al autor de la llamada. Se especula que Darlene conocía al atacante de la pareja. Inicialmente, Michael dijo que no podía identificar al hombre, pero después afirmó que su nombre era Richard. La hermana de Darlene señaló que la joven de 22 años había salido con un hombre llamado Richard. Curiosamente, en la correspondencia posterior del Zodiaco,
Él solo se refería a Darlene como la chica. Hay una foto disponible en línea de Darlene con un hombre que se parecía al retrato hablado realizado por la policía a finales de 1969 tras el asesinato de Paul Stine, y la foto fue tomada en algún momento de 1966 o 1967 en San Francisco. El autor de Crímenes Reales, Robert Graysmith, así como varios otros escritores, han concluido que, según entrevistas con los amigos de Darlene, probablemente ella conocía a su asesino, aunque la policía nunca ha podido probar esta conexión. Más tarde ese año, el asesino del Zodíaco atacó de nuevo el 27 de septiembre. Dos estudiantes universitarios, Cecilia Ann Shepard, de 22 años, y Brian Harnell, de 20 años, estaban pasando el rato junto a la orilla del lago Barriesa, a unos 30 millas de Napa, California, cuando se les acercó un hombre empuñando una pistola y usando un disfraz distintivo con capucha, con un círculo blanco y una cruz en el centro cosidos sobre el pecho. El hombre afirmó que había escapado de la prisión y que necesitaba dinero para llegar a México, así como un vehículo, y posteriormente ató sus muñecas con un tendedero de plástico que ya había sido cortado a la medida. Los jóvenes asumieron que el hombre tomaría lo que necesitaba y se iría, pero en cambio apuñaló a Brian en la espalda usando un cuchillo grande. Posteriormente apuñaló a Cecilia 10 veces. Luego se acercó al auto de Brian y usó una pluma para dibujar un círculo con una cruz en la puerta junto con las fechas y horas de los ataques anteriores. Agregó Sept 27 del 69 y 6:30 a la lista, así como la frase "con cuchillo". A las 7:40 p.m., la policía de Napa fue contactada por una persona que deseaba reportar un doble asesinato. Describieron el auto de Brian y le dieron instrucciones a la policía sobre cómo llegar a la escena del crimen. Luego admitió: "Yo fui quien lo hizo". La cabina telefónica fue rastreada hasta un autolavado en Napa. Cecilia sucumbió a sus heridas en el hospital, pero Brian sobrevivió al ataque. La última víctima confirmada del Zodíaco fue Paul Lee Stine, de 28 años. Paul, estudiante y esposo, trabajaba como taxista en San Francisco. La noche del 11 de octubre de 1969 se dirigió al vecindario de Presidio Heights, donde debía dejar a su cliente. Sin embargo, en la intersección de las calles Washington y Cherry, Paul recibió un disparo en la cabeza por su cliente. Curiosamente, el asesino arrancó un pedazo de su camisa. El perpetrador huyó de la escena antes de que llegara la policía, pero fue visto por las autoridades en la zona. Sin embargo, de manera frustrante, la descripción del sospechoso transmitida por radio indicaba que la policía buscaba a un hombre negro, por lo que el hombre blanco, que de otro modo coincidía con la descripción, no fue detenido. Testigos cercanos pudieron ayudar a los investigadores a elaborar un retrato hablado del asesino y se encontraron huellas dactilares en el costado del taxi que podrían haberle pertenecido. Los detectives inicialmente concluyeron que Paul fue asesinado en un asalto al azar, pero se vieron obligados a reconsiderar su opinión cuando la oficina de un periódico local, el San Francisco Chronicle, recibió una carta del asesino que decía, en parte, "Yo soy el asesino del taxista". El sobre también contenía el pedazo de la camisa de Paul que fue arrancado por el perpetrador. Cabe destacar que esta no fue la primera vez que el Zodíaco escribió a la prensa. En agosto de 1969, él escribió 4 cartas. La primera fue enviada al Vallejo Times-Herald, donde el escritor se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos de David y Betty, así como el de Darlene y los ataques a Michael. Para probar que él era el culpable, incluyó detalles que no se habían hecho públicos, como el número de disparos realizados, la munición utilizada, dónde quedaron los cuerpos de las víctimas y qué ropa llevaban puesta. También incluyó parte de un criptograma que, según él, contenía su identidad. Dividió el cifrado en 3 partes, enviando las otras 2 partes al San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner. El asesino del Zodíaco exigió que estos cifrados se imprimieran en la portada de cada periódico y amenazó con matar a más víctimas si no lo hacían. El Chronicle accedió a la exigencia y también entrevistó al jefe de policía de Vallejo en ese momento como parte del artículo. Él declaró: "No estamos convencidos de que la carta haya sido escrita por el asesino". Luego le pidió al autor que proporcionara más información para que puedan estar seguros de que cometió los crímenes. El 4 de agosto, el Examiner recibió una carta que comenzaba: "Estimado editor, habla el Zodíaco". Esto llevó a que el perpetrador no identificado fuera apodado como el asesino del Zodíaco. En esta segunda carta, el Zodíaco proporcionó más información sobre los asesinatos, incluyendo pequeños detalles sobre sus crímenes.
También habló nuevamente del cifrado original, afirmando: «Cuando lo descifren, me tendrán». Mientras tanto, tanto el FBI como la CIA intentaron descifrar el código, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, una pareja en Salinas, California, Donald y Betty Harden, pudieron descifrarlo y descubrieron que no incluía el nombre del culpable. En cambio, el Zodiaco hablaba sobre su amor por el asesinato y sobre renacer en el paraíso, afirmando que aquellos a quienes había matado se convertirían en sus esclavos. El mensaje estaba lleno de errores ortográficos y gramaticales. Un nuevo cifrado fue enviado al Chronicle el 8 de noviembre de 1969. El Zodiaco una vez más pidió que se imprimiera en la portada. Durante 51 años, el mensaje contenido dentro del código siguió siendo un misterio. Pero en 2020, un equipo de personas, incluidos ingenieros de software, programadores y matemáticos, usando un software creado por Jarl Van Eyck, uno de los programadores que trabajaba en el código, determinaron la mejor clave de cifrado posible, lo que les permitió descifrar finalmente el mensaje. Una vez más, estaba lleno de errores ortográficos y equivocaciones, y en el mensaje el Zodiaco decía que no tenía miedo de la cámara de gas porque lo enviaría al paraíso mucho más rápido. Además, afirmó que tendría suficientes esclavos en el paraíso y que, por eso, no le temía a la muerte. El Zodiaco continuó escribiendo cartas a los medios durante todo 1970. Su última carta ese año fue en octubre, cuando una tarjeta de Halloween fue enviada específicamente a Paul Avery, un periodista del Chronicle. El periódico había recibido una tarjeta firmada por el Zodiaco casi 3 semanas antes, a principios de mes. La tarjeta para Paul estaba firmada con una Z y contenía el símbolo del Zodiaco, el círculo con la cruz en el centro. Una nota escrita a mano decía: «Peekaboo, estás condenado». El Chronicle cubrió esta interacción en su portada, señalando que la tarjeta también contenía la cifra 14, sugiriendo otra víctima. Paul rechazó la protección policial y más tarde recibió una carta anónima que señalaba las similitudes entre los crímenes del Zodiaco y el asesinato de Cherry Jo Bates en 1966, una joven de 18 años que fue brutalmente apuñalada hasta la muerte en Riverside, California. Sin embargo, a pesar de las amenazas, el Zodiaco nunca atacó a Paul. El Zodiaco guardó silencio entre octubre de 1970 y marzo de 1971, momento en el que escribió al LA Times, burlándose de la policía y adjudicándose la responsabilidad de 17 asesinatos. No volvió a contactar a la prensa hasta enero de 1974, cuando el Chronicle recibió otra carta en la que el Zodiaco se quejaba de un columnista y elogiaba la reciente película de terror El Exorcista. Concluyó la carta con un marcador que decía, cito: «Yo, 37. La policía de San Francisco, 0». Para 2009 se informó que el Departamento de Policía de San Francisco había investigado a alrededor de 2.500 posibles sospechosos en relación con el caso del Zodiaco. Sin embargo, de este enorme número, solo alrededor de media docena de los nombres en su lista fueron considerados creíbles. El principal sospechoso, y el único que alguna vez fue nombrado públicamente por la policía, es Arthur Lee Allen. Nació en Hawái en 1933 y en 1951, a los 18 años, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, donde permaneció durante 8 años hasta que fue dado de baja honorablemente. Posteriormente, estuvo vinculado al Colegio Estatal Politécnico de California. A principios de los años 60 se mudó a Itascadero, California, donde pasó un tiempo trabajando como maestro. Más adelante en su vida, trabajó como mecánico. Alan llamó la atención de la policía desde el principio de su investigación. Fue entrevistado varias veces en 1969 y fue objeto de numerosas órdenes de cateo durante 2 décadas. En 2007, el escritor de crónica criminal Robert Graysmith, quien cubrió activamente el caso del Zodiaco, afirmó que numerosos policías creían que Alan era el sospechoso más probable. Aunque 3 años después, un investigador del Departamento de Policía de San Francisco observó que todas las pruebas en su contra resultaron ser negativas. Algunas de las pruebas en contra de Alan incluían informes de que había estado en las cercanías del lago Berryessa la noche del 27 de septiembre de 1969, que un ex amigo recordó que él hablaba sobre su deseo de matar, que usaba el nombre de Zodiaco y que había asegurado una linterna a un arma de fuego para tener visibilidad en la noche, y que él admitió haber tenido cuchillos ensangrentados el día del ataque en Berryessa, los cuales afirmó que había usado para matar a una gallina.
Además, en 1974, Alan fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero para recibir tratamiento después de un caso de abuso infantil. Se declaró culpable y en 1977 recibió una sentencia de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional por delito grave. Se especula que la razón por la que el Zodiaco dejó de comunicarse después de 1974 fue porque estaba en prisión. En 1991, la policía volvió a registrar la residencia de Alan después de que un viejo conocido le dijera a la policía de Vallejo que él había admitido anteriormente ser el Zodiaco. Dentro de su casa, los investigadores confiscaron una máquina de escribir Royal con tipo de letra Elite. Se cree que es el mismo tipo de máquina de escribir y tipografía utilizada por el autor de la carta sobre Cheri Jo Bates. Ese mismo año, Michael Mayotte identificó a Alan en una rueda de reconocimiento fotográfica de licencias de conducir de 1968. Él declaró: "Es él, es el hombre que me disparó". En 2024, Netflix transmitió un documental de 3 partes titulado Este es el Zodiaco hablando. En el documental, los exalumnos de Alan de sus días como maestro hablaron de su interés en la criptología y en canciones de la ópera El Mikado, a la cual el Zodiaco hizo referencia en al menos una de sus cartas. Sin embargo, quizá una de las partes más impactantes del documental fue el testimonio de un grupo de hermanos, Connie, David y Don Seawater. El grupo era cuidado regularmente por Alan, a quien su madre, Phyllis, le había confiado su cuidado. Ellos afirmaron que durante muchos de los viajes con Alan, él posiblemente estaba buscando lugares para cometer asesinatos. En una salida en 1963, dejó a los niños en el auto durante 1 hora y regresó con las manos ensangrentadas. Al día siguiente, los cuerpos de 2 adolescentes, Robert Dominguez y Linda Edwards, fueron encontrados en la playa cercana, habiendo sido asesinados a tiros. Se considera que la pareja podría ser víctima del Zodiaco. Los hermanos también acompañaron a Alan en un viaje a Riverside, donde Cheri Jo Bates fue asesinada y donde Connie recordó haber sido agredida sexualmente por el sospechoso del Zodiaco. Connie declaró que en 1991 le preguntó a Alan si él era el asesino del Zodiaco, a lo que él respondió que si le decía eso, tendría que matarla. Connie lo tomó como una broma, pero al año siguiente, poco antes de la muerte de Alan, David intentó sacarle una confesión al hombre mayor. Según se informa, Alan rompió en llanto por teléfono y confesó haberlos drogado durante algunos de sus viajes. También admitió haber abusado sexualmente de Connie y, cuando le preguntaron si era el asesino del Zodiaco, Alan, aún llorando, admitió que sí lo era. Según se informa, David le contó a la policía sobre la confesión, pero le informaron que no se podía hacer nada. Cuando los hermanos hablaron con su madre al respecto, ella se lo tomó a la ligera y afirmó que Alan era un bromista. Ella nunca creyó que Alan fuera capaz de cometer un asesinato o abuso. Sin embargo, después de su muerte en 2017, los hermanos descubrieron cartas de Alan en las que hablaba del caso del asesino del Zodiaco con Phyllis. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la teoría de Arthur Lee Allen. Los policías que acudieron a la escena del asesinato de Paul Stine recordaron que Alan pesaba unas 100 libras más que el sospechoso que vieron huyendo del área. Mientras que la operadora de la policía, que recibió la llamada después del asesinato de Darlene Ferrin, afirmó que Alan no sonaba nada parecido al hombre con el que habló por teléfono. Cabe destacar que la letra de Alan no coincide con la de las cartas del Zodiaco, mientras que el ADN extraído de esas mismas cartas no coincidió con el del abusador de menores condenado. Además, sus huellas dactilares no coincidían con las que se encontraron en el taxi de Paul Stine. Alan murió en 1992 a los 58 años. En su última carta negó ser el Zodiaco. Decenas de obras mediáticas se han realizado sobre el Zodiaco desde los años 60, siendo una de las más influyentes el libro Zodiaco de Robert Graysmith, publicado en 1986, y la película de 2007 basada en el caso, también titulada Zodiaco, protagonizada por Jake Gyllenhaal como Robert Grayson, quien era caricaturista en el Chronicle en ese entonces, y Mark Ruffalo como Dave Toschi, un inspector de policía que trabajó en el caso del Zodiaco tras el asesinato de Paul Stine. Hasta el día de hoy, el asesino del Zodiaco sigue sin ser identificado. A lo largo de los años, el caso se ha reabierto y reexaminado repetidamente antes de ser archivado una vez más. Hasta hoy, el caso ha sido dejado de lado nuevamente.
La naturaleza inusual del caso y la correspondencia que el Zodiaco tuvo con la prensa, así como su uso de criptogramas, probablemente han contribuido al interés duradero que el público y los medios han tenido por el asesino todos estos años después. Aunque la investigación policial puede estar en pausa, tanto los detectives aficionados como los escritores sobre crímenes siguen investigando las infinitas posibilidades de quién estuvo realmente detrás de los asesinatos en California. En 2021 se sugirió que un pintor y decorador llamado Gary Francis Post fue responsable de los asesinatos del Zodiaco. La teoría fue presentada por un grupo conocido como los Case Breakers, que está formado por exoficiales de policía, analistas forenses y exinvestigadores militares. Afirmaron que él también fue responsable del asesinato de Cheri Jo Bates, pero cabe destacar que tanto las fuerzas policiales locales como el FBI han expresado su escepticismo sobre los supuestos hallazgos del grupo. No hay pruebas físicas que vinculen a Post, quien murió en 2018 con los crímenes. Aunque tenía antecedentes de violencia, incluyendo abuso doméstico, hay pocas pruebas que lo vinculen a las escenas. Cabe destacar que un presentador de televisión había estado considerando a Post como posible sospechoso desde 2014, pero de manera similar, muchas de sus afirmaciones carecían de fundamento. Otro sospechoso fue nombrado recientemente en 2022, cuando Jared Kobeck reveló a Paul Dower como el posible asesino del Zodiaco en su libro How to Find Zodiac. Dower era un residente de North Bay que tenía un apartado postal en Vallejo. Medía 1.75 metros, similar a la descripción del asesino del Zodiaco, y era un apasionado de la escritura cuyos hábitos coincidían en cierta medida con los del Zodiaco. También estaba interesado en la criptografía y el cosplay, y en su fanzine supuestamente escribió la receta para una bomba ANFO que fue repetida por el Zodiaco en los años 60 e incluso incluía los mismos errores. Además, como parte de una lista de libros que quería vender, anotó The Strange Ways of Man, de E. Royston Pike, que en un párrafo habla sobre cazadores de cabezas que matan a sus víctimas para tener esclavos en la otra vida. Numerosos pequeños detalles indican que Doa tenía algunas cosas en común con el Zodiaco, pero no hay pruebas concretas que lo vinculen con los asesinatos, y no está claro si la policía ha investigado o planea investigar la teoría. Aunque el misterio persiste, muchos detectives aficionados y entusiastas han aceptado la posibilidad de que tal vez nunca sepamos quién fue realmente el Zodiaco. Y ahí lo tienen, esos son los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias teorías y especulaciones, y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar al canal. Gracias por ver el video. Manténganse alerta, manténganse seguros, y nos vemos la próxima vez.